Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en las profundidades de una historia que ha cautivado la imaginación de tantos. Hoy estamos a punto de desentrañar un enigma, una trama que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, prometiendo revelaciones impactantes y arrojando luz sobre un secreto que ha permanecido celosamente guardado en las sombras. El tema que nos ocupa hoy, como habrán intuido por el título, es la fascinante y a menudo desconcertante narrativa de El collar de Mert y Afra, el secreto oscuro al descubierto. Prepárense para un viaje inolvidable, un torbellino de misterio, romance apasionado, giros argumentales inesperados y una exploración de las verdades que yacen ocultas bajo la superficie. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad de amantes de las historias, ¿a qué esperan? Denle un clic decisivo a ese botón de asterisco suscribirse y no olviden activar la campanita para ser los primeros en recibir nuestras próximas entregas, cargadas de intriga y emoción. Sin más preámbulos, vamos allá. En el corazón palpitante de esta narrativa se encuentra un objeto que a primera vista podría parecer de una inocencia casi conmovedora, un collar. Pero no nos equivoquemos, este no es un collar cualquiera. Estamos hablando del artefacto que teje el destino de dos almas, Mert y Afra, cuyas vidas parecen estar entrelazadas de manera inextricable por este misterioso y enigmático objeto. Desde el instante mismo en que este collar hizo su dramática entrada en escena, se transformó instantáneamente en el epicentro de la atención, un símbolo cargado de un significado que trascendía con creces lo que los ojos podían percibir a simple vista. ¿Qué es lo que lo hace tan extraordinariamente especial? ¿Qué secretos sombríos se esconden tras la intrincada belleza de su diseño, en la profundidad de su historia ancestral, o quizás en las motivaciones ocultas de las personas que lo poseen o, más aún, que lo anhelan con desesperación? Nuestra misión primordial hoy es despojar esas capas, excavar más allá de la superficie pulida para comprender la verdadera y profunda importancia de este collar y, lo que es aún más crucial, cómo ha esculpido, moldeado y, en muchos casos, transformado radicalmente las vidas de Mert y Afra. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que está en juego, debemos retroceder y recordar los inicios de esta compleja trama. Por un lado, tenemos a Mert, un hombre de negocios de un éxito arrollador, poseedor de una reputación inmaculada que lo precede, y envuelto en un aura de misterio que lo hace aún más enigmático. Por otro lado, encontramos a Afra, una joven artista con un espíritu indomable, libre y vibrante, pero atormentada por un pasado que a menudo intenta desesperadamente dejar atrás, relegarlo al olvido. Sus caminos, inicialmente dispares, se cruzan de manera inesperada, y con ellos el collar. En los albores de su conexión, el collar parecía ser un simple y sincero gesto de afecto, un obsequio que servía para sellar y celebrar su creciente vínculo emocional. Sin embargo, la realidad pronto se encargó de demostrar lo contrario. El collar, lejos de ser un mero símbolo de amor o posesión romántica, demostró ser la llave maestra que abría puertas a una cascada de eventos impredecibles, sucesos que escapaban a toda lógica y a toda anticipación. Se detienen a pensar en la primera vez que el collar demostró ser un elemento central e ineludible en el desarrollo de la trama. Fue un momento cargado de una tensión palpable, donde la simple ausencia del collar desató una cadena de eventos desafortunados, de consecuencias devastadoras. Todos los ojos se fijaron en él y de repente su valor dejó de medirse en la frialdad del oro o la opulencia de las gemas. Su verdadero valor se cifraba ahora en el poder, la influencia y el control que parecía conferir a quien lo poseía. Comenzaron a circular susurros de profecías antiguas, de legados familiares cargados de un peso histórico insondable, de pactos secretos sellados en la más profunda oscuridad. Y el collar, con su brillo sutil pero persistente, se erigió como el epicentro innegable de todas estas intensas especulaciones. Mert, ese hombre siempre calculador, metódico y celosamente reservado, empezó a manifestar facetas de su personalidad que hasta entonces eran desconocidas para casi todos. Mostró una determinación feroz, casi obsesiva, por recuperar o, en su defecto, proteger el collar. Sus acciones, a menudo envueltas en un halo de enigma, sugerían que él poseía un conocimiento mucho más profundo de lo que se atrevía a revelar. ¿Era él mismo un peón manipulado por el poder latente del collar, o era él, de hecho, quien ejercía un control absoluto sobre él? Esta fascinante dualidad se convirtió en uno de los enigmas más cautivadores que nos mantuvieron absortos. Por otro lado, Afra, a pesar de su aparente fragilidad e inocencia inicial, demostró poseer una fuerza interior y una resiliencia sorprendentes.
En un principio se encontró siendo la víctima directa de las circunstancias, atrapada en una red de intrigas cuidadosamente orquestadas por fuerzas ocultas. Sin embargo, con el inexorable paso del tiempo, aprendió a levantar un escudo, a defenderse con uñas y dientes, a utilizar su agudeza mental y su instinto infalible para navegar por las turbulentas aguas que el collar había agitado con tanta violencia. El secreto oscuro al que nuestro título alude no es una simple anécdota aislada, un detalle menor en la vasta narrativa. Se trata, en realidad, de un complejo entramado de verdades perturbadoras y a menudo dolorosas que el collar, a lo largo de su existencia, ha estado ocultando de manera sistemática. Hemos sido testigos de cómo este objeto ha sido codiciado vorazmente por individuos cuyas intenciones eran puramente malévolas, personas dispuestas a cruzar cualquier límite, a cometer cualquier atrocidad para apoderarse de él. Hemos presenciado traiciones desgarradoras, alianzas inesperadas que surgieron de las cenizas de la desconfianza, y sacrificios dolorosos que dejaron cicatrices imborrables. El collar, lejos de ser un mero objeto de deseo material, se reveló como un catalizador implacable de conflictos, un símbolo de poder codiciado y disputado con una ferocidad salvaje. Una de las teorías más fascinantes y que generó un fervor inusitado a raíz de esta historia fue la del linaje. Los rumores que circulaban con insistencia hablaban de que el collar pertenecía a una antigua y noble familia, y que quien ostentara su posesión no solo heredaría vastas riquezas, sino también una responsabilidad ancestral de proporciones épicas y quizás, una maldición ineludible. ¿Sería esta la naturaleza del secreto oscuro que Mert y Afra estaban destinados a desentrañar? La presión ejercida sobre ambos, pero de manera especial sobre Afra, quien en sus inicios no comprendía en absoluto la magnitud de lo que tenía entre manos, era francamente inmensa. Fuimos testigos de cómo su vida dio un giro de 180 grados, obligándola a madurar a un ritmo vertiginoso y a enfrentarse a verdades que la sacudieron hasta lo más profundo de su ser. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar a los antagonistas. Esos personajes sombríos y calculadores que acechaban en las sombras, orquestando planes maestros de una complejidad asombrosa con el único objetivo de apoderarse del collar. Sus motivaciones eran, y siguen siendo, profundamente complejas y multifacéticas, abarcaban desde la avaricia desmedida hasta la sed de venganza, pasando por una ambición desmedida que eclipsaba cualquier atisbo de moralidad. Cada intento por parte de ellos para hacerse con el collar generaba un nuevo y trepidante clímax en la historia, manteniendo nuestra atención completamente cautiva, sin posibilidad de escape. Hemos visto cómo recurrían a la manipulación psicológica, a la fuerza bruta e incluso a la violencia más despiadada para alcanzar sus objetivos egoístas, y cómo Mert y Afra, contra todo pronóstico, encontraban siempre maneras ingeniosas y valientes de resistir y sobreponerse. La relación entre Mert y Afra, siempre operando bajo la opresiva sombra del collar, también experimentó una evolución profunda y significativa. Lo que comenzó como un romance incipiente y tierno, evolucionó rápidamente hasta convertirlos en compañeros de lucha, en aliados inseparables en la épica batalla por la verdad y la supervivencia. La confianza mutua se erigió como el pilar fundamental de su vínculo, y su amor, lejos de convertirse en una debilidad explotable, se transformó gradualmente en su arma más poderosa, su mayor fortaleza. Fuimos testigos de momentos de profunda duda, de abrumadora desesperación, pero siempre, sin excepción, lograban reencontrarse, impulsados por ese lazo inquebrantable que los unía. Ahora, la gran pregunta que resuena en la mente de todos y cada uno de nosotros, ¿cuál es, exactamente, ese secreto oscuro que ha sido el eje de toda esta intriga? A lo largo de este extenso análisis, hemos abordado diversas facetas de la cuestión, pero el verdadero alcance y la naturaleza exacta de la revelación son precisamente los elementos que han mantenido a nuestra audiencia al borde de sus asientos, expectantes. Podría tratarse de la existencia de un tesoro oculto de valor incalculable, de un poder sobrenatural latente esperando ser liberado, o incluso de una verdad genealógica impactante que, de un plumazo, altere por completo la identidad y el pasado de los personajes. La ambigüedad ha sido, sin duda, una herramienta narrativa excepcionalmente poderosa en esta historia, permitiéndonos imaginar un sinfín de posibilidades, cada una más intrigante que la anterior. Pero si tuviéramos que destilar la esencia de todo lo que hemos aprendido, diríamos, con total convicción, que el collar de Mert y Afra no es simplemente un objeto material de valor estético o económico. Es un símbolo potentísimo de destino, un recipiente ancestral de secretos milenarios, y un catalizador impredecible que tiene la habilidad de revelar la verdadera naturaleza intrínseca de las personas. Ha puesto a prueba los límites de la lealtad, ha exigido un coraje inquebrantable y ha forjado un amor capaz de superar cualquier adversidad.
Ha obligado a los personajes a confrontar sus miedos más profundos y a tomar decisiones difíciles, a menudo con consecuencias que reverberan a través del tiempo. El secreto oscuro no es algo que simplemente se descubre, sino algo que se vive intensamente, se enfrenta con valentía y, en última instancia, se supera, transformando a quienes lo experimentan. En retrospectiva podemos afirmar con rotundidad que el viaje para descubrir el secreto oscuro del collar de Mert y Afra ha sido un auténtico torbellino de emociones, un cóctel de sentimientos que nos ha mantenido en constante movimiento. Hemos sido testigos privilegiados de la evolución de personajes increíblemente complejos, de la intensidad desgarradora de sus luchas internas y externas, y de la fuerza inquebrantable de los lazos que los unen. La historia nos ha recordado una verdad fundamental y universal, que los objetos más bellos y enigmáticos a menudo esconden los secretos más profundos y perturbadores, y que la verdad, por dolorosa y difícil que pueda ser, siempre encuentra la manera, inexorable, de salir a la luz, reclamando su lugar. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro profundo y minucioso análisis de El collar de Mert y Afra, el secreto oscuro al descubierto. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo lo he hecho. Ha sido un verdadero placer y un privilegio desentrañar junto a ustedes los misterios que envuelven a este fascinante collar y a las vidas intrincadas que ha entrelazado de manera tan magistral. Ahora, antes de despedirnos, quiero expresarles mi más sincero y profundo agradecimiento por haberme acompañado hasta este punto. Su presencia, su interés y su compromiso son la chispa que enciende todo esto, lo que hace que cada esfuerzo valga la pena. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus reflexiones y sus propias teorías sobre esta historia. ¿Qué les pareció la naturaleza del secreto oscuro? ¿Cuál fue su momento favorito de toda la narrativa? Por favor, dejen todos sus comentarios, sus ideas y sus impresiones en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me encanta leerlos y siempre que sea posible, responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y revelador, por favor, no se olviden de darle un gran y contundente asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras, revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes de las historias que nos cautivan. Hasta pronto.